Muy buenos días con todos, les saluda su amigo Leandro. En esta ocasión vamos a hacer un análisis corto de cómo podrían pararse las selecciones de México e Inglaterra de cara al partido de octavos de final. Recordemos que son dos de las selecciones más fuertes en este mundial, obviamente México aprovechando la localía y dando todas estas victorias que han estado teniendo, ¿no? Adicional a que no han recibido ni un gol, ¿no? Van a tener un gran reto aquí con la selección inglesa, ¿no? Y por otro lado también tenemos de Inglaterra, lo vemos a Harry Kane, ¿no? De hecho de hecho es el delantero preferido que tengo, ¿no? Adicional, me gustaría ya a estas alturas decir que gane el mundial una selección sudamericana, mejor sería Colombia. Pues les comento, tengo doble nacionalidad, yo soy ecuatoriano y colombiano, entonces me gusta mucho la selección ecuatoriana, que es del país donde nací, pero Colombia está haciendo un excelente mundial. Me gustaría también que gane Argentina, quién sabe Paraguay de la sorpresa, ¿no? También me gustaría que gane, si es internacional, Inglaterra, ¿no? Pero bueno, partiendo de ese paréntesis, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo está la selección de Inglaterra comparada con México. Y vemos que ya en este caso México no se mide a una selección coteja como fue Ecuador, ¿no? Donde se pudo aprovechar la localía, ¿no? En este caso México tiene una media de 76 punto algo e Inglaterra tiene una media de 84, ¿no? Entonces ya vemos que es un equipo muy superior, muy superior. Eh, Cuando hacíamos el análisis de México-Ecuador, también veíamos que Ecuador tenía a su mejor jugador, que era Moisés Caicedo, William Pacho, que tenían 88 de media. Vamos a ver cómo están los jugadores de Inglaterra aquí, ¿no? A ver si hay jugadores que tienen más de 88. Y como podemos ver, claro, está Harry Kane como un jugador que tiene 90 de media, ¿no? Es un jugador explosivo, como vimos del partido anterior, resolvió el partido y les dio la clasificación, ¿no? También podemos ver que hay otros jugadores como Rice que tiene 89, Bellingham, ni decir, ¿no? Jugadores que ya estén en el Bayern, que ya están en las ligas españolas, ¿no? Con excelentes puntajes, con excelentes marcadores y excelentes goles, ¿no? Como es el Real Madrid, ¿no? En el caso este de Bellingham. Y podemos ver aquí cómo se va a parar la selección de Inglaterra o se podría parar de acuerdo a como vimos, ¿no? Vemos Pickford en el arco, una línea de cuatro con dos laterales rápidos como es Rayleigh, Spence. También tenemos en la banca a otros, ¿no? A otros que también son muy rápidos, ¿no? Como James, ¿no? Yo podría de técnico, ¿no? Aunque no soy, sí, conozco muy poco de técnico, pero a James lo pondría en la banda derecha, ¿no? Más que todo un poco por la velocidad para copaque a Quiñones, ¿no? Que es el que corre por esta banda, ¿no? También tenemos en la media a Anderson, a Rice y a Bellingham, ¿no? Adelante tenemos a Rashford, Kane y Maduke, ¿no? Rashford tranquilamente podría ser reemplazado por cualquiera de los que están aquí en, en, en la banca, ¿no? Como podemos ver, la velocidad de Saka también es muy importante. Tenemos también a Henderson, ¿no? Henderson, jugadorazo, ¿no? Entonces vemos que Inglaterra, si México no domina el partido, si no los desgasta dentro de su cancha con la altura, podría complicar mucho a México, ¿no? Y al final les voy a dar el marcador que podríamos tener. Bueno, ahora vamos a hacer un análisis breve de México para ver cómo en su localía podría pararse contra Inglaterra y pongámosle acá, elijamos de Inglaterra para un poquito más estar contentos viendo el partido, ¿no? Viendo la alineación, más que todo, cómo podría pararse México. Como podemos ver, ninguno de sus jugadores pasa ni siquiera el 80, ¿no? Quiñones es el que más tiene, ¿no? El colombiano nacionalizado, y tiene 81, ¿no? Recordemos que en el partido de Ecuador, si hacemos un análisis corto, a Franco lo pusieron en la banda, Franco no era defensa, entonces vemos un error grave ahí del técnico ecuatoriano, ¿no? Cómo lo dejó libre a Quiñones para que tranquilamente haga cualquier cantidad de jugadas, ¿no? Entonces, podemos ver que
si hacemos un análisis ya no desde el corazón, sino un análisis técnico de cómo parar a los equipos, hasta cuando yo les mostré el análisis de Ecuador contra México, les dije que Ecuador no podía parar de esta manera a tales jugadores porque podría dar problemas y justamente el técnico no lo supo, ¿no? Aquí hasta en un juego de video que obviamente es una IA muy avanzada como es el FC26, hasta nos recomienda, por ejemplo, si yo aquí le pongo a Gallardo, que es lateral izquierdo, y pongo un delantero centro ahí, obvio el juego me va a decir no es recomendable, ¿no? No es recomendable porque por A o B circunstancia no hay cómo parar jugadores que no son habituales en esas posiciones. Y eso es muy bueno porque el técnico de México sabe muy bien y aprovecha muy bien a estos jugadores en sus posiciones. Entonces, si a mí me preguntan por qué perdió Ecuador, eh, la localidad de México siempre pesa ser local, eso no me van a mentir. Y peor si es un equipo que es muy similar en velocidad y todo. B, ¿por qué perdió Ecuador? El tema del técnico. Hizo mal, les paró mal desde el principio, ¿no? No, jugó un partido eh, como para perder mismo, ¿no? Es muy raro que siempre le recomendaron en Ecuador que no pare de tal manera y él de tal manera paraba al Ecuador y aún así empataban y todo eso. Y sumémosle a eso que Ecuador no tiene gol, ¿no? Que no hay un delantero centro, un 9 de área y tampoco tiene un 10, ¿no? Un 10 cerebral como tuvo en su momento Alex Aguinaga para poder eh, emparejar las cosas, ¿no? Para que piense, que pase y nada. Páez es el único 10 que veo que tiene Ecuador, pero como vimos Kendry no está en el nivel apropiado en estos momentos, ¿no? De hecho, sabemos del tema de River y todo eso. Pero miren, por ejemplo, México tiene a Gutiérrez de 10 neto. Y son muy buenos futbolistas, ¿no? Que realmente, como yo sé decir, que gane el mejor. Vamos a ver la previa del partido y les voy a dar un poco lo que yo pienso que puede pasar es que gane Inglaterra un 2-1, ¿no? No hemos visto a México recibir un gol al principio, ¿no? Eso podría desesperarles, ¿no? Pero si México mete un gol al principio, podría quedar un 1-0, ¿no? Es complicado, ¿no? Más que todo porque México tiene su localía. Eh, Inglaterra sí tenga muchos puntos a favor, siempre pesa el estadio, la gente, el estado de ánimo que generen los jugadores, ¿no? Por eso también podemos ver que ya están un poco asustados, ¿no? Un poco temerosos porque saben que México está muy fuerte, ¿no? Y sobre todo el jugador número 12 que es la hinchada, ¿no? Desde el momento que llegan, el hostigamiento, eso es normal, se caldea en el fútbol, ¿no? Uno que es latino lo sabe, cuando hay finales y todo eso, hay hasta problemas entre hinchas y todo. Espero no vaya más y que gane el mejor. Que tengan un excelente día, mis estimados, y nos vemos. Vamos a seguir haciendo el análisis hasta llegar a la final con los equipos que yo elija.